¿Me permites enamorarte? ¿Cuánto dura una reacción en nuestro inconsciente como daño? ¿Cuánto dura esas acciones de la gente que pueden llegar a nuestro corazón como herida latente y que sobrevive a través del tiempo? ¿Cuánto tiempo se necesita entonces para hacer todo un trabajo personal y que eso no me tenga entre grilletes, totalmente desahuciado, dependiendo todas las acciones de los demás y sobre todo de esa persona en concreto que generó la huella en ti? Ana, muchísimas gracias por abrirte en canal, por poner delante tu gran herida, tu gran dolor y también tu gran miedo. Es decir, cada persona tiene unas circunstancias, pero también esas circunstancias están grabadas por una vida que comienza con su padre y su madre, un gran árbol. Sí, esa entrada, ese inicio, hablan de estructuras y a veces esperamos como hijos que deberían ser fuertes, potentes y grandes, con la misma sensación de que no me van a fallar, de que son tan perfectos que mi sonrisa siempre va a marcar la continuidad, la capacidad, esa sensibilidad de quererme a mí mismo, porque ellos me abrazarán. Lo cierto es que no hay padres perfectos y que gracias a que no son perfectos podemos continuar una vida y ser dueños de ella, porque al final de lo que hay que intentar es precisamente de esto. El poner delante un gran proceso de un padre o de una madre, como que ha marcado tantísimo, como lo que tú has puesto de ejemplo, pero que no solamente sus acciones han marcado, sino el miedo que persiste en nuestro inconsciente a que vuelva a ocurrir, eso casi es peor, porque no se puede vivir en miedo constantemente. Envenena el cuerpo, lo ensucia, generando tantísimo cortisol y estado de alerta que es imposible relajarse, confiar, pero no solo confiar en ese padre o en esa madre, sino confiar en cualquier persona que se acerca. Porque pensar una cosa, si el inconsciente está recogiendo, mira el dolor o el sufrimiento que llevo a causa, consciente o inconscientemente, por supuesto, que la mayoría de las veces no lo hacen queriendo. Pero si mis propios progenitores me están generando esta asfixia, esta sensación de malestar, ¿cómo la vida me va a tratar mejor? Esto es lo que se queda en el inconsciente. Por eso es normal y sano que el cuerpo de alguna manera continúe en esa sensación de estar en peligro. Lo que ocurre es que es sano como forma de protección, pero no es sano por ser continuado en el tiempo. Es decir, cuando sé, y esa es la gran pregunta que has puesto, que ya tengo resuelto, que ya no me genera una huella, una impotencia, una alerta. Ese proceso que ha vivido mi padre o mi madre, cuando sé que soy dueño de mi vida, cuando sé que ya realmente puedo mirar hacia ahí y no me altera. Estas son las grandes preguntas que cualquier persona se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos, de una forma o de otra, con grandes eventos o circunstancias o pequeñitas,
porque la verdad es que el inconsciente no sabe distinguir de eso. Solo sabe recibir lo que le marca, lo que le deja huella, lo que ha generado que haya un antes y un después, donde algo le aprieta, porque somos niños. Somos pequeñitos niños, aun cuando tengamos varias cifras en nuestro caminar por la vida. Grandes niños heridos, pero es que nuestros padres también. Y curiosamente, por mucho trabajo personal que hagamos, no sirve ni justificar, ni compadecernos. Tampoco nos ayuda, aunque pasamos por ello, estar mucho tiempo enfadados. No. Hay pasos a seguir, pero todos son válidos porque yo tuve que agotarme de estar muy enfadada, pero también de tener mucho miedo. Hasta más de los 20 años me hacía pipí. Sí, me meaba encima cada vez que algo me estresaba, cada vez que creía que podía estar en alerta por peligro, cada vez que incluso era euforia y aparentemente yo recibía las sensaciones de que debería estar pasándomelo genial y desinhibirme y desconectar. Pero el cerebro se iba de nuevo a partículas grabadas donde sabía que no me podía del todo soltar, o así lo creía. Con lo cual, ni los esfínteres lo hacían, y si los esfínteres no lo hacen inconscientemente, ¿creéis que la mente lo va a hacer? No, todo esto funciona perfectamente y está muy en conexión. Vamos a ir por pasos. Cada experiencia emocional son necesarias. Y yo sé que cuando ponemos el foco en cuando esto ya deja de afectarme, que es lógico mentalmente que haga la pregunta y es también básico que quiera resolver, pero cada vez que nos ponemos ahí, se nos olvida lo más importante, que no es tanto resolver, sino aprender inicialmente a mirar cada emoción como parte de mi construcción. Cada espacio que por dentro habla de todo lo que me ha generado, sea cierto o no, pero es mi vivencia, darle la mirada y el abrazo de acompañarlo. Sin grandes recreaciones, sin grandes búsquedas de verdad, ¿quién tiene la certeza? No, porque aquí ya no existe eso. En nuestro inconsciente le da lo mismo quien tiene la razón. Solamente somos grabaciones de unos niños heridos que se han sentido incapaces de protegerse a sí mismos y que eso, esa huella, esa situación, esa reacción, esos hechos le hunden, le rompen, le desvanecen, le hacen no tener sentido la vida. Cuando mi papá, solamente con que mirara, y se le cambiara la cara, tanto que la violencia aparecía en la escena, todo el cuerpo, en mi caso, se encendía como una sensación totalmente de desamparo, pero en ese instante no eres capaz de verlo. No. Lo único que hace el cuerpo es como cerrar los ojos para querer desaparecer de ese instante. Pero a la vez hay como unas preguntas en tu interior de, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué?
A veces os digo que uno se cansa de buscar esa respuesta y no la hay. Desde ahí se nos olvida mirar detrás de ellos, pero de nuevo no para justificar, no, sino para ponernos en sus zapatos. Y claro, si nos ponemos en sus zapatos, viviríamos lo mismo. Creemos que haríamos acciones diferentes, que tomaríamos decisiones que no afectaran a otros, sobre todo a los que queremos. Eso es lo que nos dice una mente que desde el consciente lo tiene todo controlado y cree tener la verdad y a la vez piensa que seguro tenemos esa capacidad para decidir sanamente. Pero pregunta alrededor, ¿quién no ha hecho daño a sus seres queridos, a sus hijos? Si yo preguntara a mis hijas, creo que lloraríamos todos. ¿Es adrede? No. Simplemente, sin querer, muchas veces, o sin poner la conciencia, tenemos arrebatos, tenemos acciones, decisiones, o palabras, o gestos, que a veces es un día o toda una vida continuada. Y a veces como padres eso genera realmente una cicatriz que es como una gran cruz que no sabes qué hacer. El camino para que seas cada vez más tú tu propio paso y no el paso de nuestros padres. El único camino es el de poder mirar hacia adelante, atreverse, cogiendo aire, a mirarte al espejo. Y cuando te miras al espejo, reconocer a esos padres, a esas vidas, a esos sentires y abrazarlos en el corazón, que es como girarte a la derecha y a la izquierda y sentir sus fuerzas, pero también sentir sus miedos, sentir lo que no han podido lograr, que a veces ha sido cuidarnos del todo o protegernos incluso de ellos, porque nadie quiere hacer daño a los que ama. Cuando ocurre, es que no han sabido y no han podido evitarlo. No sirve de excusa, lo sé. Pero mirar hacia adelante y dejar de ser la víctima y dejar de sentirte la víctima es cuando te conviertes en ti mismo para cogerte la mano y empezar a dar pasos. Porque si no, siempre va a haber algo que te genere ¿hasta cuándo? Y desde ahí no estoy en mis movimientos de expresión. Desde ahí no soy yo del todo. Desde ahí realmente me disfrazaré con ropas que hablan de otros. Y son ropas de vergüenzas o de miedos o de desconfianzas, pero siempre tapando unas heridas, con tantísimo pánico a que vuelva a ocurrir, que no hablan de mí mismo como hijo. Entonces el camino es el de mirarnos hacia adelante, el de atrevernos a crear una gran vida, lo que ellos no han podido. El camino, por supuestísimo, cuando te miras hacia adelante y miras todas unas posibilidades de intentar hacer un poquito más que hicieron ellos, en todos los sentidos, no en logros solo, sino de crearte a ti, de ser dueño de ti. Cuando haces eso, no te quedas ni mendigando a que te miren y te reconozcan
y se den cuenta cómo te afecta. No. Ni tampoco les acusas, les enjuicias o les condenas. Tampoco. Porque eso también te daña a ti mismo. Pero tampoco te quedas en justificar, en años y años de pobrecitos. Ni sirve estar en una parte de la acusación, ni otra parte de verles como débiles y pobrecitos. No. Cada vez que ponemos un diálogo en nuestro interior, que juzgamos o les debilitamos sin darnos cuenta y lo olvidamos, somos nosotros los que lo estamos haciendo. Pero hacia ti. Porque naces de ahí, porque creces de ahí. Si tú les ves débiles, ¿cómo te vas a ver a ti? Bueno, sí, cuando nuestra prepotencia crece para demostrar que soy mejor que mis padres, entonces, claro, ¿y en qué me convierto? ¿En algo que no soy, que no conozco? No. Cuando te mires al espejo, a lo grande, reconociendo ahí todas sus carencias, todas sus fortalezas, todas sus posibilidades, todo lo que no pueden hacer ni cambiar, pero también, wow, les admiro por llevar una carga tan dura, porque si esto se lo dejo a ellos y solo me ocupo de crear una vida, mi propia vida, y eso no quiere decir no tener empatía, sino de ocuparse, de vivir realmente, no en la preocupación, no en el miedo constante. No. Pero esto no solo con los padres, es que luego lo traslado al resto de relaciones afectivas, porque como comienzo en ese árbol, es como comienzo mi vida. Entonces quiero ser dueño de mí, quiero que no me llegue a afectar ya, no solamente haz un camino responsable y consciente de trabajo personal, sino atrévete a dar pasos construyéndote, atrévete a de verdad admirar cada caída de ellos, viéndolo como grandeza. ¿Cómo puedo admirar cuando tengo miedo? Porque me ha afectado tanto. Nos afecta porque somos niños, niños destrozados y heridos. Pues recoge a tu niño. Ese es el cómo. Recoge a tu niño. Es lógico que pasara por el enfado, que se genera desilusión, incluso vergüenza o prepotencia, porque al final son disfraces para subsistir. Pero ¿quieres ser dueño de ti? ¿Quieres atreverte a caminar y construir y crear tu vida? ¿Quieres que cada paso que inicies sea una honra a tus padres? Pues eso es lo que verdaderamente te va a dar el camino del verdadero y sano perdón. ¿Sabéis cuál es? Cuando te das cuenta que cada vez que te miras a ti, estás mirando a tus padres y ya no necesitas el perdón. Porque es un dejar fluir, es un dejar partir. Aquellos hechos que eran losas, que te aplastaban, que te mermaban tanto, que era difícil reconocerte entre tanta sombra. Pero no es olvidar, no. Es verlo como grandeza. Qué grandes son para llevar tanta huella, que ni siquiera ellos saben desde dónde vienen. Y tampoco son conscientes del daño que se hacen y hacen. Ellos, tal vez el que es responsable y con compromiso de sí mismo, pues a lo mejor hagan un recorrido de camino para intentarlo, para intentar hacer las cosas diferente. Para lograrlo tienen que ir más atrás. No se pueden basar solo en lo que en el presente han generado o generan, si no hay atrás.
en ese mundo grabado, también en su inconsciente, porque también son niños heridos. Pero esos pasos son de ellos. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para lograr no estar bajo esa mirada y que no me afecte? Cuanto más soy capaz de agradecer la vida que he tomado, que ya desde ahí siempre voy a estar en deuda con mis padres, cuanto más recojo todo lo que me han aportado, aun cuando venga de una violación, fijaros. Pero la realidad es que existo, que tengo carne, que hay sangre en mis venas, que tengo un cuerpo y que respiro. Pues cuando recojo todo eso que me han dado, que es regalado, y no sirve el enfado de es que yo no he elegido nacer, te sirve cuánto tiempo. Cuando eres capaz, desde la calma, desde esa mirada al espejo, desde la iluminación de tus ojos, de mirarte y sentirte admiración de estás vivo. Y este regalo se lo debes a ellos, a hombres y a mujeres no perfectos, y digo en plural, porque no solo es un padre y una madre. Detrás de ellos hay un bagaje de hombres y mujeres que muchos nos les enseñaron a amarse, pero tampoco, obviamente, amar. Muchos no pudieron ni supieron implicarse. Y sí, la mayoría tuvieron que aprender, sin opción, a llevar unas heridas que generaron estructuras y una personalidad muy diferente a lo que un niño espera. Protector, amoroso, grande, capaz de todo, que siempre van a estar ahí para cuidarnos. Pues bueno, a veces es sí, y en algunos momentos sus piernas se derriten como barro y no se ven ni a ellos mismos. Eso es una desdicha. Puedo estar toda una vida diciendo que sí, o puedo darme cuenta que solo habla de lo que es la vida. Cuando me mira ese espejo y me sonría, cada vez como una gimnasia, cuando sea capaz de mirarme hacia adelante y atreverme, cuando sea capaz de mirar cada facción de mi cuerpo y honrar lo que me han dejado en todo él, cuidándome a mí mismo, tanto en la alimentación como en el diálogo, como en el empuje, con el impulso. Cuando haga todo eso, estaré honrando también y admirando a mis padres, porque la sangre que corre por mis venas es lo mejor que me han dado de vida y de oportunidad. Entonces, ¿cuándo lograré que no me afecte? Cuando no ponga la mirada ahí. Cada vez que me pongo a mirar algo concreto, que le tengo miedo, lo estoy haciendo más inmenso y yo más pequeñito, totalmente en pánico y encerrado en una habitación imposible de ver la luz. Entonces, sal. Atrévete a lo que más temes. Ponte en el impulso de la acción, te lleve a donde te lleve, porque nunca es perderse cuando estás en movimiento, porque te va a llevar a algo y mínimo te va a llevar a ti. Y llevarte a ti es mirarles a ellos. Fijaros, ¿qué hace la vida? Que es la gran madre. Te tira abajo muchas veces, muchísimas,
¿Para qué? Pues cuanto más hemos juzgado atrás, cuanto más nos hemos quedado en la herida o en el miedo de algo concreto, más se nos repite de una manera o de otra, con diferentes rostros y en diferentes tiempos. Para darnos una oportunidad de nuevo, de que nos miremos a nosotros, de que nos demos la mano a nosotros, de que nos levantemos, de que nos cuidemos sin parar y a lo grande. Es que, ¿creéis que a algún padre le sirve? ¿Le sirve estar en el sufrimiento continuo de estar en pánico o en miedo de que vuelva a ocurrir? Ni les sirve eso, ni les sirve ver que nos destrozamos la vida a causa de experiencias suyas. Ya se sienten culpables suficientemente en muchas cosas como para que se lo pongamos de espejo. Entonces ponte hacia adelante, camina con grandeza, empieza a sentir que eres tú el dueño de tu creación y ponlo como honra por todo lo que me habéis dado y sobre todo por todo lo que no habéis podido darme, por todo lo que he recibido y sentido y por lo que no habéis podido ni siquiera mostrarme. Por ello, cojo mi propia vida, mis propios pasos y me hago cargo de ellos. Yo me harté de estar enfadada, en la queja, en el mal humor. No sabía sonreír, no sabía mirarme al espejo. Tenía tantos complejos y tantos mundos desconocidos que temía. Que me encanta ahora el poderme poner delante de mi papá. Y fijaros que digo papá, porque cuando quiero nombrarlos, a mi papá o a mi mamá, elijo seguir siendo la niña. Pero una niña que les toma la mano, en sus sombras y en sus luces, que reconoce que son imperfectos y que desde ahí yo puedo ser imperfecta y hacer algo también grande con esto. No hay persona que tenga algo que transformar. Y eso le da sentido a nuestra vida. La técnica episistémica que yo creé, no la creo de la nada, la creo de un camino, de tantísimas terapias, de experiencias, de tantísimos lloros, de tantísimas asfixias. Y darme cuenta que todo suma, todo sirve, sí. Pero lo que más sirve es hacer algo con ello. Porque te dice, vale, logra aprender a perdonar, vale, ¿y eso cómo se logra? Sonriendo tu propia vida, entendiendo y mirando más allá la cantidad de carga y de losas que encima llevaban y aún así empujaron a darte vida. Vale, ¿y ahora qué? Ese es el punto. La episistémica lo que hace es, ahora es tu momento, sin opción. Sin opción. Vale, ¿y si me duele? ¿Y si me afecta? ¿Y si aún tengo miedo? No, lo tendrás. Claro que lo tendrás. Porque es mucho más fácil para el cerebro seguir enganchado mirando el dolor y el problema. Por eso, atreverse a crear, a dibujar, a ser tu inventor y empezar a construir y crear tu propia vida real, ya no en la mente, sino real, le da sentido. Le da sentido para qué estoy en esta vida con tantísimos líos. Pues bueno, vamos a divertirnos. Vamos a dejar huella. Igual que he llevado cicatrices, vamos a dejar huella y a lo grande. Puro Nezkaizen. Pero sobre todo, cuando te mires al espejo, acuérdate no solo de mirarles a ellos, sino de mirarte grande, muy grande, grande por elegir experimentar todo esto. Como dice la Marian, por tener estos cromos. Cromos que hablan no solo de sus procesos, sino de tus elecciones. Por eso, entre varios hijos,
algunos les afecta de una manera y a otros de otra. Entonces son nuestras elecciones el llevarlo desde ese lugar. Son nuestras elecciones el mantener aún vivo el que me afecte. Es nuestra elección seguir sosteniendo una cruz que no es nuestra, que no les sirve a nuestros padres, que no les sirve a nadie y que no te hace ocuparte de tu vida, que es lo único para lo que has venido. Tú verás. Da miedo, ¿eh? Pero cuando uno deja de quejarse y aprende a subir la comisura de los labios, duerme mucho mejor. Fijaros, el dormir es parte del proceso. La alimentación es parte también de ese camino. El autodiálogo. Pero sobre todo, el atreverte. Porque como no me conozco, vas a tener que dar pasos muy desconocidos. Entonces, Marian solo se le ocurrió que como durante muchos años me había puesto un parapeto de muralla donde, esto no soy capaz, no soy capaz, no soy buena, no soy, me da mucho miedo, que va, no, 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 que va, no, que, vergüenza, timidez, complejos, no, que va, además es que me mareo, es que cada vez que tu mente te diga un no, ahí con todas las ganas y toda la fuerza, Marian. Y ese fue el impulso de empezar a crear la nueva vida. Entonces, como dice el Ned Kaizen, existen dos vidas por lo menos en este presente. Tú verás qué haces. La primera ya la has vivido. Toma la mejora continua, toma el Ned Kaizen, toma la conciencia de voy a crearme sí o sí, precisamente con esas heridas. Esto es como elegir, quiero tener una gran vida y me la compro. Y creemos que comprándola la voy a tener. No, lo que le da bagaje, lo que le da que algo sea interesante y le da valor, es recoge cada pedazo roto, que da esas heridas, esos procesos no resueltos, esos sinsabores, y lo que le da realmente impulso es lograr reciclarnos y atrevernos a dar, motivo de vernos. Una de las cosas que me apasiona precisamente es construir casas, reformar, pero elegir un montón de elementos que otros lo tirarían porque no es útil gastar dinero en reformar o rehabilitar o volver a emplear esas huellas del pasado. Pues a mí me fascina porque me hacen recordar, vengo de ahí, vengo también de ahí, vengo también de ahí. Somos también escombros. Y nuestros padres también han tenido escombros encima. Entonces, qué bueno recordar eso. Por eso cuando trabajo en mi propia mesa de spa, yo tengo una fotografía, que a veces os lo he contado, de esa niña que yo era y que dentro de mí está. Que aparentemente casi no me parezco en nada. Pero esa niña era el día de su cumpleaños. Estaba muy enfadada. Y la tengo ahí cerquita. Primero para recordar que crezco desde ahí. Que no se me olvide nunca ninguna emoción por mirar y amar. Segundo, cada paso que has construido se lo debes a la niña también y a los padres que le estaban rodeando. No eres nada sin tus raíces. Es más, sin raíces no hay alas. Entonces, no pongas el foco de cuánto tiempo vas a necesitar para que no te afecte y sigue
Sigue impulsándote en la alegría, atreviéndote y sorprendiéndote, enamorándote con pasión de todo aquello donde ha faltado amor en tus entrañas y en las entrañas de tu vida y de tu familia. Y sobre todo agradece mucho, porque el perdón te coloca en un lugar casi por arriba de ellos. Coloca otro tipo de perdón, que está unido al agradecimiento. Perdono cuando sé que ya no necesito perdonar, porque todo está bien. Pero sobre todo me perdono a mí por tener el coraje de experimentar todo esto y hacer algo con ello. Valioso y grandioso. Puro Nedkaizen. Espero que te sirva y lo compartas.